Buenos días, el día de hoy vamos a revisar la clase de fisiopatología de la diabetes mellitus. Es un tema bien extenso, por lo tanto se va a dividir en 5 partes, en 5 videos diferentes. Bueno, mi nombre es Nicolás Higueras, actualmente alumno de noveno ciclo de la Ricardo Palma. Ojalá que esta clase les pueda ser de utilidad, ya que es una enfermedad de las más importantes en medicina, de las más prevalentes, y por eso es una enfermedad que todo médico debe conocer. Entonces, sin más preámbulo, nada más empecemos. Y vamos a definir primero qué es la diabetes mellitus. Es un trastorno heterogéneo, ya que cada paciente es diferente. Cada paciente tiene manifestaciones y clínica distinta dependiendo de qué complicaciones tenga, qué comorbilidades tenga. Y está definido por la presencia de hiperglicemia, es decir, aumento de la glucosa postprandial y en ayunas, ¿no? Después de las comidas y en ayunas. Esto va a causar alteraciones del metabolismo de las proteínas y de los lípidos, junto con una serie de alteraciones, sobre todo vasculares, que después las vamos a ver. Entonces, tenemos que definir primero los criterios diagnósticos de diabetes mellitus, que están basados sobre todo en pruebas de laboratorio. Tenemos 3 pruebas, lo que es la glicemia plasmática en ayunas. Se le pide al paciente un ayuno de 8 horas y después se toma los valores de glucosa en sangre. Una glucosa al azar, es decir, en cualquier momento del día, no importa si haya comido o no. Y una glucosa 2 horas post test de tolerancia oral a la glucosa, que es con una sobrecarga de 75 gramos de glucosa pura. Se mide después de 2 horas para ver si hay una correcta respuesta de insulina que disminuya la glucosa a valores según los parámetros, ¿no? Entonces tenemos que lo normal, por ejemplo, en glicemia plasmática en ayunas debe ser menos de 100 miligramos por decilitro, más o menos de 70 hasta 100 miligramos por decilitro. La glicemia post test de tolerancia oral a la glucosa debe ser menos de 140. Y los criterios diagnósticos de diabetes tenemos que en ayunas debe ser mayor o igual de 126 miligramos por decilitro. Cuando hacemos glicemia al azar debemos tener más de 200 o mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, pero con sintomatología. Que ya después vamos a revisar cuál es la sintomatología. Y si hacemos una glicemia post test de tolerancia oral a la glucosa 2 horas, si es mayor o igual a 200, ya es un criterio diagnóstico de diabetes. Ahora, ¿qué pasa con lo intermedio, ¿no? ¿Qué pasa desde 100 a 125 y desde 141 hasta 199? A esos estados son los estados intermedios, que no es ni normal, pero ni tampoco es diabetes. Eso lo englobamos en lo que es prediabetes. Y en prediabetes podemos tener 3 tipos de combinaciones. Por ejemplo, tenemos lo que es la glucosa en ayunas alterada, que solamente el paciente tiene el incremento de la glicemia plasmática en ayunas, más no post test de tolerancia oral. Tenemos de 100 hasta 125, está en esos valores. O tenemos la alteración de la tolerancia a la glucosa, que es cuando una persona tiene solamente la alteración después del test de tolerancia oral a la glucosa, sus valores salen entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Y tenemos lo que es la intolerancia a la glucosa combinada, que combina los dos, ¿no? Combina lo que es la glucosa en ayunas alterada y la alteración de la tolerancia a la glucosa, los dos. Estos 3 estados los englobamos en lo que es prediabetes. Y hay una prueba más, que es esta de acá, que es la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina A1C, que se dice que cuando es mayor o igual a 6.5% puede ser un criterio diagnóstico de diabetes mellitus, pero esta hemoglobina glicosilada tiene que estar bajo estándares internacionales en un laboratorio que lo pueda medir de la mejor manera, cosa que en los laboratorios de nuestro país de Perú no existe, ninguno que tenga los correctos lineamientos internacionales para poder medirlo. Sin embargo, aquí no se utiliza como prueba diagnóstica, sino como control, porque nos dice la glicemia del paciente de los 3 meses anteriores. Como la hemoglobina vive 3 meses, más o menos 120 días, nos dice más o menos cuánto ha sido las glucosas del paciente en los 3 meses anteriores, como para un control de su tratamiento. Eso ya lo hablaremos posteriormente en las siguientes partes del video. Bien, entonces es importante recordar esta diapositiva de los criterios diagnósticos de diabetes, preguntados en muchos de los exámenes nacionales e internacionales también. Y entonces estamos diciendo que para detectar la prediabetes teníamos la glicemia basal alterada de 100 a 125 cuando hacemos una glucosa en ayunas,
y la tolerancia alterada a la glucosa, que es post-test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas, de 140 a 199 miligramos por decilitro. Y se dice que la detección de la prediabetes se debería realizar en sujetos mayores de 45 años con un índice de masa corporal mayor de 25, es decir, en sobrepeso, más de 25 llega a ser sobrepeso, y en los menores de 45 años con exceso de peso si tienen algún factor de riesgo de diabetes, ¿no? Posteriormente revisaremos cuáles son los factores de riesgo, que son muy conocidos en realidad, ¿no? Entre ellos tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, etc. Entonces, en la fisiopatología de la diabetes mellitus lo que prima es la hiperglicemia. Esta hiperglicemia se debe a una deficiencia funcional de la acción de la insulina, ya sea una disminución de su secreción, que este es sobre todo el mecanismo predominante en la diabetes mellitus tipo 1, la insulinoresistencia, que es el factor predominante en la diabetes mellitus tipo 2, o el aumento de hormonas contrarreguladoras, que esto también predomina en la diabetes mellitus tipo 2, pero por ejemplo se da en las diabetes de las endocrinopatías. Tenemos diabetes en el Cushing por exceso de cortisol, diabetes en el gigantismo por exceso de hormona del crecimiento, que son hormonas que incrementan la glucosa también. Y entonces se dice que en el 2025 ya habrá más o menos más de 300 millones de adultos en el mundo con diabetes mellitus. Y algunos de los países donde existe mayor prevalencia de esta enfermedad, por ejemplo, es en América del Norte, en Estados Unidos, debido a la gran cantidad de comida chatarra que se dispone ahí todos los días para la gente. También nuestro país no se queda atrás, ¿no? Tenemos más o menos de 350.000 a 1.500.000 casos, que es bastante, ¿no? En países, por ejemplo, como el África, ahí más bien la prevalencia de diabetes es escasa, porque acá más bien les falta el alimento, ¿no? Acá es por el exceso de alimento que tienen, y la mala alimentación, los malos estilos de vida que se manejan en esos países, la gran prevalencia de esta enfermedad crónica no transmisible, que es la diabetes mellitus. Y la diabetes está ligado sobre todo a enfermedad cardiovascular, es decir, la diabetes en sí es un riesgo cardiovascular, es riesgo para desarrollar infarto agudo de miocardio, desorden cerebrovascular, que son principalmente las causas de muerte de los pacientes y también las muy conocidas amputaciones de los miembros. Entonces, acá se analizó la mortalidad por 1000 personas en no diabéticos, es mucho menor que en los diabéticos, ¿no? Y también analizaron otros factores de riesgo, hipertensión, colesterol y tabaquismo. O sea, no diabéticos hipertensos tienen menos riesgo de muerte por algún episodio cardiovascular agudo. Por ejemplo, acá, ¿no?, se analizó la incidencia de episodios cardiovasculares a los 7 años, ¿no? O sea, un paciente que ya tuvo, si le da de nuevo a los 7 años, en los no diabéticos era mucho menor en un paciente que ya no había tenido infarto, su primer infarto, un paciente que ya había tenido un poquito más, y en los diabéticos que ya habían tenido infarto de miocardio, la incidencia de episodios a los 7 años era mucho mayor. Igual con accidente vascular cerebral y con muerte cardiovascular también mucho mayor, en los que ya habían tenido, por ejemplo, algún accidente vascular agudo. Entonces vamos a ver un poco lo que es la clasificación etiológica de la diabetes mellitus. Tenemos 4 grandes grupos. El primero es la diabetes mellitus tipo 1, que es la destrucción de las células beta, de tipo sobre todo autoinmunitario, que por lo general nos va a llevar a lo que es una deficiencia absoluta de insulina, una insulinopenia absoluta. Dentro de esta diabetes mellitus tipo 1 tenemos la que es mediada por mecanismos inmunitarios y tenemos la idiopática, que es el mucho menor porcentaje. La diabetes mellitus tipo 2, que es una combinación de insulinoresistencia con una deficiencia relativa de insulina, hasta un efecto secretor predominante con resistencia de la insulina. O sea, podría ser que predomine o bien la resistencia a la insulina o que predomine lo que es la disminución de la secreción de insulina. Esta es la diabetes mellitus de mayor prevalencia en el mundo. Tenemos otros tipos específicos que engloban muchas enfermedades, que es menos del 5%, y tenemos también lo que es la diabetes mellitus gestacional, que se da en el embarazo. Entonces acá en este cuadro vemos lo que estamos diciendo, la clasificación de la diabetes mellitus de la
Sociedad Americana de Diabetes del 1997. Tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que hemos dicho que puede ser autoinmune o idiopática, la tipo 2, que puede ser que predomine la insulinoresistencia o que predominen los efectos de secreción, es una mezcla de ambos. Y otros tipos específicos de diabetes mellitus, tenemos varios tipos, ¿no? Por ejemplo, de efectos genéticos de la célula beta. Ahí entra lo que es la diabetes tipo MODY, de efectos genéticos en la acción de la insulina. Aquí tenemos leprochaunismo, resistencia a la insulina tipo A, son varias enfermedades. Las enfermedades del páncreas exocrino, alguna pancreatitis aguda, fibrosis quística, neoplasia pancreática, va a destruir también los islotes de Langerhans, entonces podría también llevar a diabetes. Endocrinopatías, que sobre todo es por el aumento de la hormona contrarreguladora, lo que nos lleva al desarrollo de la diabetes. Tenemos acromegalia, incremento de la hormona del crecimiento y síndrome de Cushing mediado por cortisol, hipertiroidismo, el feocromocitoma, que es hipersecreción de catecolaminas. Tenemos también diabetes inducida por fármacos o sustancias químicas, acá algunos ejemplos, glucocorticoides también están acá. Infecciones, se dice la rubiola congénita, el citomegalovirus también. Unas formas infrecuentes de diabetes autoinmune, el síndrome del hombre rígido, ¿no? O sea, son cosas más raras. Y hay algunos otros síndromes en ocasiones asociados a diabetes, como síndrome de Down, Klinefelter, Turner, la Corea de Huntington, o sea, algunas veces están relacionados a diabetes. Y por último, la diabetes mellitus gestacional. Entonces, de todo esto, en realidad lo que vamos a hablar más son la tipo 1, la tipo 2 y un poco de la diabetes mellitus gestacional, ¿no? Los otros tipos específicos también se harán algunas menciones, pero obviamente no de todo, porque ya no serían 5 partes el video, sino serían muchas más. Entonces, un poco hablando de la diabetes mellitus gestacional, esta representa del 3 al 16% de los casos de diabetes. Entonces vamos a hablar un poco de qué cambios metabólicos existen en el embarazo, ¿no? En las primeras semanas de embarazo existirá un incremento de estrógenos y progesterona exponencial, lo que lleva a una hiperplasia de las células beta del páncreas con hipersecreción de insulina y aumento de la sensibilidad a la insulina. Entonces esto en realidad no llevaría a diabetes. Y se está en un estado anabólico con incremento del consumo de glucosa, un incremento del depósito de glucógeno tisular y disminución de gluconeogénesis hepática. Pero ¿qué ocurre a la segunda mitad del embarazo, de 24 a 28 semanas, que es cuando se podría empezar a desarrollar la diabetes mellitus gestacional? Hay un incremento de hormonas contrainsulares, hormonas contrarreguladoras, como son la somatotropina coriónica humana secretada por la placenta, prolactina, cortisol y también glucagón. Entonces, por esto podría desarrollarse diabetes mellitus gestacional en una paciente ya genéticamente predispuesta. Bien, tenemos que ver este cuadro comparativo sobre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, es muy importante saberlo. Entonces, primero, según los datos epidemiológicos, se dice que el momento del diagnóstico, la edad del diagnóstico, generalmente en la diabetes tipo 1, es a los menos de 30 años, es decir, sobre todo en la niñez. Bueno, para ello la diabetes mellitus tipo 1 representa el 5 a 10% de los casos totales de diabetes, mientras que la tipo 2 representa el 90 al 95%. Mientras que en el adulto se dice que el porcentaje del diagnóstico es mayor a los más de 40 años y el 20% más de 65 años. La prevalencia en Estados Unidos es 0.2% de la población en tipo 1 de menos de 20 años y tipo 2 11% y la de las personas mayores de 20 años. Sobre el fenotipo, en lo que es la secreción anormal de insulina por las células beta, en la tipo 1 tendremos una insulinopenia absoluta, es decir, deficiencia absoluta de la secreción en el momento del diagnóstico. Y es por ello que sobre todo los pacientes con diabetes tipo 1 lo que hacen es debutar como una emergencia diabética, como una complicación aguda. Bien, en lo que es diabetes mellitus tipo 2 tendremos una secreción alterada con una insulinopenia relativa. En la tipo 1 generalmente no hay obesidad y no existe resistencia a la insulina, mientras que en la tipo 2 sí hay obesidad y existe resistencia a la insulina. Se dice que 85% de los pacientes tienen un índice de masa corporal de más de 25, es decir, tienen sobrepeso, y la mitad de ellos tienen obesidad, más de 30%, más de 30 de IMC. La tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria, es decir, encontramos anticuerpos contra los islotes de Langerhans. Por ello se empieza a desarrollar desde
desde la niñez, y ya en el momento del diagnóstico es cuando ya se destruyeron las células beta. Mientras que la tipo 2 no está ligada a la autoinmunidad. Hay algunos desencadenantes ambientales postulados. En la tipo 1 se dice que está relacionado a infecciones virales de la niñez que llevan a alguna desarrollo de eh, reacción cruzada con los islotes de Langerhans, igual con exposiciones de la dieta de la leche de vaca, de algunas proteínas de la leche. En la niñez también llevaría alguna reacción cruzada contra los islotes de Langerhans. También algunas proteínas del cereal. Mientras que la tipo 2 son conocidos los factores ambientales, son la obesidad sobre todo, mala dieta, poco ejercicio y malos estilos de vida. Esto con una predisposición genética lleva a que la persona desarrolle diabetes tipo 2. Bien, seguimos con el cuadro. Entonces la presentación clínica de la diabetes tipo 1 generalmente es aguda, es decir, debutan con alguna emergencia diabética, alguna complicación aguda, sobre todo con cetoacidosis diabética, lo que es frecuente, mientras que la tipo 2 se desarrolla a lo largo de los años, la presentación es crónica, sí se desarrolla cetoacidosis diabética, pero es raro y bajo otras circunstancias. Y aquí se dice que el diagnóstico es accidental, es decir, se dice que una vez que la persona se diagnostica de diabetes tipo 2, en realidad ya la enfermedad la tenía por lo menos 5 a 7 años antes. O sea, como la enfermedad es, por así decirlo, relativamente silente, muchas veces el diagnóstico es accidental, es decir, se le toma a la persona alguna glucosa por algún otro problema X que haya tenido y se da a ver que en realidad tiene alteraciones del metabolismo de la glucosa. Y aquí existe un porcentaje alto no diagnosticado, es el 30%, ya que como a veces la enfermedad no genera mucha sintomatología, hay un 30% que no está diagnosticado. Pero lo más importante en diabetes tipo 2 son las complicaciones crónicas, que es decir, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía diabética, que se verán posteriormente. En lo que es genotipo, te dice que un 90% de pacientes tienen predisposición genética, y la que está más ligada a la genética es la tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, más que la tipo 1. Se dice que la concordancia en gemelos monocigóticos es menos de 50% en diabetes tipo 1, más del 70% en diabetes tipo 2. Incidencia en la descendencia, si tenemos un solo progenitor afectado, 2 a 5% en tipo 1, 15% en tipo 2. Si ambos padres tienen diabetes mellitus, en tipo 1 será 10% y en tipo 2 hasta el 50%, será que los hijos estén también afectados por la diabetes mellitus. Algunos locus genéticos vinculados con el riesgo, en el tipo 1 son genes del HLA de clase 2 relacionados a la autoinmunidad, mientras que en tipo 2 son unos grupos heterogéneos de genes, son bastantes genes que van a interactuar. Y hablemos un poco de los defectos genéticos de la función de la célula beta, sobre todo lo que es diabetes tipo MODY y la diabetes tipo LAD. La diabetes tipo MODY se le dice Maturity Onset Diabetes Young, es decir, diabetes del adulto de comienzo juvenil. Es como una diabetes tipo 2, pero empieza en la etapa joven. Por eso es que se dice diabetes del adulto de comienzo juvenil. Representa el 2 a 5% de los casos de diabetes mellitus. Tendrá un comienzo antes de los 25 años en una persona delgada que tiene secreción alterada de insulina con diabetes mellitus leve. No hay alteraciones de la acción de la insulina. La enfermedad es de herencia autosómica dominante y está ligada a diferentes cromosomas que nos dan los diferentes tipos de MODY, ¿no? Estos cromosomas codifican diversas proteínas que sirven para la función de la célula beta. Por ejemplo, tenemos en cromosoma 12, tendrá el MODY 3, cromosoma 7, la glucoquinasa, el MODY 2, así cromosoma 20, el 13, MODY 1, MODY 4, el 17, el MODY 5, el 2, el MODY 6. ¿Sí? Son todos los tipos de diabetes mellitus MODY que tenemos. Y la otra es la LADA o Late Autoimmune Diabetes Adult, o sea, diabetes autoinmune tardía en el adulto, que es como una diabetes tipo 1, pero que se va a desarrollar tardíamente en una persona adulta, como si fuera una tipo 2. Entonces aquí la persona tiene más o menos de 30 a 50 años en el momento del diagnóstico, su peso es normal abajo. Esta enfermedad inicialmente responderá a dieta, a hipoglicemiantes, pero rápidamente se necesitará insulina, ¿no? Como vamos a
A ver, la diabetes tipo 1 es insulino dependiente, se necesita siempre insulina para poder sobrevivir. Existe pérdida de peso, gran riesgo de cetoacidosis como en la diabetes tipo 1, existe péptido C bajo y se encuentran los anticuerpos GADA e ICA, que son anticuerpos que se van a encontrar en la diabetes tipo 1 y está relacionado al HLA, como la diabetes tipo 1. Algunos nombres también que le dan, aparte del ADA, le dicen diabetes 1,5, diabetes 1 lentamente progresiva, 1 latente, 1 de comienzo tardío o diabetes juvenil de comienzo del adulto. Algunos otros nombres, aparte del más conocido que es diabetes LAA. Bien, terminamos con esto esta primera parte, continuaremos en los siguientes videos, son 5 partes en total.